Tengo que darles unas buenas nuevas. Las nuevas que tengo es, bueno, el Evangelio, pero mi hija Esther el lunes me hizo por tercera vez abuelo, ¿no? Fue una alegría, un gozo poder ver hacia los hijos realizarse, ¿no? Ver cómo Dios es fiel y va cumpliendo sus promesas. Y entonces, Leti, como buena mamá, ¿no? Cumpliendo las funciones de las mamás y de las suegras, fue a ayudar a Leti con el niño por le hicieron cesárea. Entonces ella está esta semana y la otra y quizás la otra. Y bueno, nos cambiaron todos los planes ahí porque había una programación y no se llevó a cabo, entonces yo no pude ir y aquí ando, pero mi corazón está partido con mi hija y con ustedes, ¿no? Pero dile al que está a tu lado, Dios es bueno. Quiero aprovechar algo que vimos en esta reunión ayer, acerca de que los hermanos me comentaban, diciendo su sentir con relación a que yo siempre estoy esperando que si yo soy su pastor todo les va a faltar y en delicados pastos los voy a molestar y en aguas de reposo los voy a ahogar. Mi sentir no es que les diga que no soy su pastor, claro que soy su pastor, claro que estoy ahí en el momento que ustedes lo necesiten, pero mi sentir es tratar de quitar la mala idea o el mal concepto que se tiene acerca de los líderes espirituales. A mí me molestaba mucho cuando el cura del pueblo iba a mi casa, ¿verdad? Tenía que besarle la mano cuando entraba a la casa. No se la besaba a mi papá y yo vivía en un pueblo, ¿no? Digo, en mi tiempo se destilaba eso. Y había que besarle al señor cura la mano. Digo, el anillo. Pues anillo, pero pues estoy casado, no porque le den un beso. Y me molestaba que realmente mi mamá le hacía más caso al cura que a mi papá. De verdad, o sea, es más, ella está yendo la predicación en estos momentos. Te puedes meter al Face y ver sus comentarios al rato, ¿no? Cuando yo era niño, pues yo veía a mi mamá pelearse con mi papá, llegaba el curita y todo el mundo, ¿no? Y lo que el cura dijera, eso se hacía. Y entonces me molestaba mucho porque aunque yo era chico, era un ser pensante, ¿no? Como sus hijos, piensan. Yo decía, primero, ¿quién es este tipo que viene a meterse a mi casa y a decir lo que tiene que hacerse, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que cuando yo me convertí, ¿no? Que yo le quemé un gobelino a mi mamá de una virgen que le trajeron de Roma, autografiada por el Papa, ¿no? Y me trajo al cura para que me hiciera un exorcismo. Le quería más al cura que a su hijo. Entonces, ese tipo de cosas yo las he visto durante la historia en los pueblos o en las sierras. Yo he visto cómo la gente mata haciéndole caso a los curas. Yo he visto cómo los pastores controlan la vida de la gente de la iglesia. Y creo que no es posible, hermano. De verdad, créanmelo. Yo sé que todo mundo tenemos una necesidad de dependencia, pero que sea natural, normal, moral, ¿no? Y entonces por eso saco ese texto cambiado. Jehová es mi pastor. El jerarca de esta iglesia es Jesucristo. La palabra de Dios es la que manda a cada uno de nosotros. La autoridad en su casa está por encima que mi autoridad. Si su marido dice que no, el pastor tiene que callarse la boca, ¿me entiende? Y ese es mi sentir, hermanos. No crean que mi sentir es decirle, no me molesten. Al contrario, moléstenme. Yo ponía hasta el número de mi celular ahí, va, que es Nextel, para que me llames de tu casa y no te cueste más que una llamada local, con ese sentido. Y entonces cuando tú necesites, soy el primero que voy a estar ahí. Por ejemplo, la iglesia de Oaxaca tiene un problema y hoy en la noche me voy y el miércoles en la mañana estoy de regreso. No, nada más voy, entro y me regreso. Porque créanme que en mi corazón está el ayudar, el bendecir.
pero también en mi corazón está que nunca vas a hacer lo que yo diga nada más porque lo dijo el pastor, ¿me entiendes? Entonces ese es mi sentir y ahora quiero dejarle la otra parte. Claro que soy su pastor y en el momento que lo necesiten, cuenten conmigo, ahí estoy a la hora que sea. Algunas veces les he dicho a unos hermanos, pues llámame en la noche. No, pastor, ya tiene tantos problemas, ¿para qué le doy uno más? Gracias por pensar así, pero no se preocupe, deme uno más. O sea, encantado de la vida. O sea, pero en la otra parte que hago, lo hago en ese sentir. Entonces yo aprendí ayer de los hermanos que estaban tomando, o yo lo había dicho incorrectamente, entonces por eso esta mañana quiero decírselo. Nuestra suma autoridad es la palabra. Nuestro pastor es Jesucristo. Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. ¿Okay? Te aseguro que Él tiene toda la capacidad, toda la potencia, en Él está toda la solución de nuestra vida. Y en lo que yo pueda hacer, encantado de la vida, hermano. Y cuando oigas que diga este salmo invertido, ese es el sentir. O sea, nadie, yo tengo gente que me dice, ¿y usted qué opina, pastor? Mi marido dice esto, esto y esto. Pues hágale caso a su marido. Cuando vaya al cielo, su marido va a dar cuentas de usted, no va a dar cuentas de yo, ¿va? Entonces ese es parte de mi corazón. Pero bueno, el libro de Santiago, ¿no? Le estoy compartiendo acerca de lo que Dios me reveló durante mi ayuno, ¿no? Lo que yo sentí o lo que yo empecé a extraer, el cómo hacer un estudio acerca del libro de Santiago, no un comentario, sino un estudio. Hay muchos comentarios sobre este libro que me parecen fantásticos, pero yo voy a ir viendo o voy a desmenuzar todo el capítulo, por lo tanto vamos a leer el primer capítulo unas 5 veces los domingos. Espero que después de la quinta algunos versículos se los haya ya aprendido de memoria, ¿sí? Y si no se los aprendió, bueno, pues repítalos en su casa. Ok, este libro me pareció increíble lo que Dios me fue revelando, porque tiene 3 fases increíblemente padres. La primera fase que tiene es que Santiago, el cual escribió la Epístola Universal del apóstol Santiago, era hermano de Jesús. Y ya vimos la semana pasada que había 3 Santiagos en esa época, pero en este caso esta epístola se refiere al hermano de Jesús. La primera parte o la primera énfasis que tiene este libro es el tratar de demostrar, el tratar de establecer en el corazón de la gente acerca de la deidad de Jesús, porque Santiago, siendo su hermano, no creía en él. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que sus hermanos no creían en él. Bueno, es tan grueso que ahora la Iglesia Católica dice que Jesús no tuvo hermanos, ¿no? Pues claro que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Lo describe la Escritura y no me voy a meter en detalles, pero como hermano, imagínense, ¿no? Ustedes han entrado en una casa donde hay niños, por ejemplo, de 7, 8 años y de repente alguno de los dos quieren lo mismo. Digan, qué agarrones se dan, ¿no? Natán y David, por ejemplo. El otro día yo estaba pensando, yo dije, ¿cómo se me ocurrió comprar ese bendito PlayStation? Yo compré, estando en Estados Unidos, les compré un PlayStation para cuando vinieran a mi casa se pudieran entretener, ¿no? Resulta que aunque hay 2 controles, hay un protagonista siempre, Batman y Robin, y los dos quieren ser Batman. Y entonces como un control es para Robin y un control es para Batman, se pelean por el mismo control y se dan los agarrones de aquellos, ¿no? Imagínense que de repente Natán le salga a David con que yo soy un ángel, ¿no? Con esos agarrones que se daban. Entonces, el primer sentir de este apóstol, de este hermano de Jesús, era ese. Pues, ¿cómo vamos a creer de aquel que nos peleábamos? Porque aunque usted no crea, se peleaban los hermanos. No crea que todo era así como que, el niño Dios hacía palomitas de papel y le soplaba y volaban. Esos son cuentos chinos, ¿no? Esos nos han pervertido la idea de un Jesucristo real, un Jesucristo como nosotros, al cual el hermano concebía. Tenía un papá y una mamá en común, aunque para mí eran más medios hermanos, ¿va? Porque José y María sí tuvieron a este Santiago,
pero José y María no tuvieron a Jesús. María y el Espíritu Santo tuvieron a Jesús. Pero eran hermanos. Eran lo que alguien podría llamar medios hermanos, si tú quieres, ¿no? Vivieron en la misma casa, comieron juntos, ¿verdad? Se pelearon juntos, ¿no? Hicieron travesuras juntos. Porque dice la Biblia que este Jesús iba creciendo en estatura y sabiduría. Ojalá usted te ponga atención a esos pequeños detalles, son increíbles de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces de repente le sale Jesús con que es el Hijo de Dios. Es el Mesías, ¿no? Es el ungido, es el bendito, como tú le quieras ver. Y pues el hermano está acá y diciendo, pues, sí, ¿qué se metió? ¿Qué éxtasis agarró, no? O todo ese tipo de cosas. Y la Escritura dice que la primera fase es como Santiago presenta en el proceso de una vida práctica del cristianismo, para que la gente al leer este libro pueda tener desde el punto de vista práctico un concepto de lo que es ser verdaderamente un hermano, un discípulo, un líder y un hijo de Dios, ¿no? Que eso se obtuvo a través de Jesús. La segunda parte la tenemos como discípulo. Este Santiago, que había escuchado a su hermano platónicamente hablar, o filosóficamente para él, porque no creía que fuera un sentido espiritual, como mucha gente no cree que la palabra de Dios sea algo espiritual y la ve desde el punto de vista filosófico, histórico. La palabra de Dios va más allá, tiene un sentido espiritual, tiene un sentido sobrenatural y por eso nos cuesta tanto trabajo ponerla en práctica. Bueno, pues este cuate, este Santiago, este apóstol, ¿verdad? Una vez que Jesús se va, que se muere, empieza a ser el mejor discípulo de todos. Empieza a poner la palabra de Jesús en práctica en su propia vida a tal grado que en la tercera fase llega a ser el líder de la iglesia. En el libro de Hechos usted lo podrá ver, por eso brinqué de este libro a Hechos y la siguiente parte que lo va a predicar durante todo este año será sobre el libro de Hechos. Ahí vamos a tener lo sobrenatural de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, el caminar con dirección del Espíritu Santo, el fluir en el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces este apóstol o este hermano, este apóstol y este líder de la iglesia escribe un libro que solamente tiene 5 capítulos. Y el primer capítulo al cual quiero invitarle que abra su Biblia, Santiago capítulo 1, lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? No va a ser versículo por versículo porque hay versículos que se unen a otros y vamos a tratar de ver cómo lo veía Santiago en los 3 puntos, como hermano, como discípulo y como líder de la iglesia, ¿no? Lo que él quería que la demás gente viviera, lo que él estaba viviendo y lo que no creía de parte de Jesús. Capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Es una palabra muy interesante, ¿va? Porque era un saludo. El saludo antiguo era que todo mundo disfrutara de salud, de sanidad, en pocas palabras, ¿no? Dice entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Déjenme pararme un poquito y decirles que la perfección empieza con la paciencia. Fíjense bien lo que estoy diciendo. La perfección empieza con la paciencia. Una vez que eres paciente, podrás caminar en un aprendizaje correcto. Si tú no eres paciente y eres un acelerado de primera, difícilmente podrás llegar a un camino o enfilarte en un camino de perfección. Una cosa es la perfección de la gente espera y otra cosa es la perfección de Dios o lo que Dios espera de nosotros, ¿no?
Entonces la perfección que Dios espera en nosotros comienza en el caminar agarrado de la mano de Jesús nuestro Señor, nuestro Dios, ¿no? El día de hoy. Entonces fíjese bien, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dígale a la persona que está a tu lado, para poder enfrentar este mundo se necesita sabiduría, pero sabiduría de Dios. No está peleado con que vayas a la escuela, no está peleado con que tengas doctorados o maestrías, doctorados, no está peleado con eso, pero se está refiriendo a la sabiduría que viene de parte de Dios. Y la que viene de parte de Dios es más amplia porque nos ayuda a relacionarnos entre nosotros y a relacionarnos con Dios. Se ha encontrado que la gente, entre más conocimiento intelectual tiene, es menos sociable, ¿no? La parte de Dios es al revés. Entre más conocimiento tienes de Dios, eres más sociable, ¿va? Porque la sabiduría viene por ahí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a cada uno de los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. Ok, tenemos el primer capítulo, ya dimos un esbozo la semana pasada acerca de él, y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es realmente en los primeros versículos que nos habla el apóstol Santiago, algo que él vivió también. Dice el versículo 1-2 que debemos de gozarnos en las pruebas.
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. La Biblia habla o hace énfasis mucho acerca del gozo. Primera de Tesalonicenses dice, gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. Cuando nosotros salíamos de la iglesia antiguamente, este canto lo pronunciábamos y el pastor nos decía, es que espero que esta semana sea de gozo con ustedes, ¿no? Y entonces uno salía, gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. Gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. Gozaos, gozaos, os digo que gozaos. Así lo cantábamos. Y así lo cantamos todo el día hasta que llegábamos a la casa, ¿no? O hasta que llegábamos al trabajo. O hasta que había que pagar la luz o la renta o la quincena. Entonces, el gozo como que ¿dónde estaba, no? Y aquí es donde la palabra de Dios te dice, enfrenta los problemas con gozo. ¿Cómo se puede? Dependiendo de Dios, definitivamente. Dependiendo de Dios, cuando la situación es muy difícil, la Biblia nos hace énfasis sobre este gozo por hacer y aceptar la voluntad de Dios. Al hacer caso de la palabra dada por Dios a nuestras vidas, no viviremos en estrés. O sea, finalmente ese es el mayor resbaladín que todo hombre puede tener y toda mujer. Que llegue el marido, gritó, pues canta, gozaos en el Señor, os digo, no llores, ¿no? Sino gozaos en el... Que no te dio el marido para el gasto, pues gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. Que llegaste a tu casa y la mujer te dice que le duele la cabeza, gozaos en el Señor, os digo. Digo, de eso depende la vida realmente cuando estás en Cristo. Por eso yo creo que vamos a ver algo bien importante que este apóstol decía. Este apóstol decía que una vez que el individuo deja de cambiar en su vida, dejó de ser cristiano. El cristianismo es algo que nos lleva a mejorarnos siempre, a reconocer los errores y quitarlos o cambiarlos por aciertos. Y entonces cuando esto deja de funcionar, las cosas se van al traste, ¿no? ¿Sabes? Yo conozco infinidad de personas, 34 años pastoreando, y en estos 34 años he ido ir y venir gente que venía buscando la solución a un problema inmediato. Cuando no se le solucionó el problema como ella quería, pues perdió el gozo y se fue de la iglesia y del Señor y de todo lo relacionado. Recuerdo hace muchos años una joven, un matrimonio muy joven, y ella era muy constante en el Señor, ella realmente caminaba en el Señor, ella nos ayudaba con niños, cada vez que había limpieza o faenas ella venía a ayudarnos, cuando pintábamos ella estaba, a todos lados iba, ¿no? Y un día se le ocurrió ayudarle a su marido porque tenían un proyecto de mejorar algunas cosas, y entonces ella empezó a ahorrar su dinero debajo del colchón. Antes no quitaban el 3% por meter al banco más de 14,000 pesos en el mes. Antes era poder depositar tu dinero, ¿no? Y ella ya cuando ya tenía casi todo listo, ya había ganado todo el dinero para emprender el proyecto que quería con su marido, entraron a su casa y le robaron el dinero. Ese día dejó de venir a la iglesia. Y dejó de venir a la iglesia diciendo, no, es que Dios promete cuidarnos, Dios promete guardarnos. ¿Por qué me pasó eso a mí si Dios estaba conmigo? ¿Nunca has perdido algo? Dios no te ha garantizado eso. Dios te ha garantizado prosperarte en la medida que hagas lo que la palabra de Dios dice. ¿Va? Y ella me decía, si yo cumplo con todo en la iglesia. Pero llegabas a su casa y no había de cenar, ¿no? Sus hijos no, bueno, no voy a hablar mal de ella, sino simple y sencillamente, el problema fue cuando la prueba vino. Cuando la prueba viene a nuestra vida y volamos tanto
en las cosas que no nos dan solidez, entonces la gente se desequilibra. Dile a la persona que está a tu lado, estamos en este mundo y no somos del mundo, aunque estamos dentro del mundo, tenemos un problema mayor que los del mundo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que mantenernos fuera, dentro del mundo, pero no con el mundo. Es algo que no concuerda el asunto, ¿no? Por eso Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, se la pida a Dios. Si tú haces eso en el colchón de tu cama y metes lana y alguien se entera, te lo van a robar. Así están los ángeles del Señor acampando alrededor de tu casa. Recuerdo, hace algunos años nosotros teníamos una muchacha cristiana. Ella lleva un grupo de Nueva Vida que está donde era antes antiguamente el basurero. Y ahora entiendo el refrán ese que dicen que en el arca abierta hasta el más justo peca. No, normalmente el campamento de damas, al estar juntando el dinero, no llevamos al banco, o antes no llevamos al banco hasta que no teníamos cierta cantidad. Entonces pues la acumulábamos ahí en la casa. Y entonces un día se desapareció el dinero de la casa y me acuerdo que muy bien que en ese tiempo queríamos cambiar nuestro colchón es king size. Es un colchón padrísimo, se lo recomiendo si usted puede meterlo en su casa. Su esposa se duerme en una orilla y usted en otra orilla y los dos felices de la vida, ¿no? Y entonces queríamos cambiar nuestro colchón y estábamos ahorrando junto con el otro dinero y un día se desapareció. Híjole, hermano, de verdad, qué pecar, ¿eh? Senté a Abraham, senté a Rebeca, a Esther. Abraham hasta el día de hoy no me perdona que lo haya sentado y lo haya culpado. De verdad, pregúntale, hasta el día de hoy no me perdona. Es que mi papá no confiaba en nosotros. Era el dinero del campamento, del congreso de damas. ¿Y quién lo iba a poner? Imagínense al pastor aquí diciendo, hermanas, me robaron el dinero, cáiganle de nuevo, ¿no? Entonces, por amor de Dios, no, yo lo tenía que pagar. Y entonces, bueno, pues ya dimos, hablamos con la hermana, fuimos con su pastor. ¿Y sabe cuál fue la justificación de la hermana? Hermano, es que como vi tanto dinero en su casa, pues me lo llevé. No me pagó nada. Pues era la que nos ayudaba a la limpieza. Ni el colchón siquiera nos pagó, ¿no? Digan conmigo, ¿quién tiene la culpa? Díganle, usted, hermano. Por falta de sabiduría. Era más fácil ir a meter el dinero. Desde entonces mi recámara tiene un candado. Tenemos una hermana que nos va a ayudar y un día bien ofendida, es que ya no voy a venir a su casa. ¿Por qué? Porque tiene un candado. Pues mi candado siempre va a estar ahí en mi... No hay lana, pero nos quedamos con la psicosis, ¿va? Porque no se nos desapareció el dinero, se nos desaparecieron calcetines, calzones, zapatos. ¿No? Y dicen que lo que nunca debe de regalarse son los calzones, pero bueno, ella se los llevó. Y entonces, pues ahí está la prueba. ¿Y cómo vas con Dios? Y él dice, sí, tus ángeles, esta hermana que lee la Biblia y que santurrona ahí en la iglesia y que lleva a los chavitos a desayunar todos los días en la mañana y todo el rollo. Surge, ¿no? Dice que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre, ¿no? ¿A quién le faltó sabiduría? Digan conmigo, a la hermana Leti. ¿Quién pagó? El hermano Abraham. Tuve que pedir prestado para pagar el campamento. Y a la hermana jamás la volví a ver y jamás quise volverla a ver además, ¿no? Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Porque la prueba va a venir, hermano. Dile al que está a tu lado, la prueba va a venir. Ven conmigo ahí al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, por favor. Está rico el calorcito, ¿va? Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 6 al 13. ¿Están ahí? Pues ahora déjenme voy yo, ¿no? Llegar ahí también con ustedes. Lucas 8,
Versículo 6 les dije, ¿va? Ya saben que es la parábola del sembrador, versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y todo el rollo, versículo 3, otra parte cayó, versículo 6, perdón, quiero que ponga mucha atención ahí, otra parte cayó sobre la piedra y nació y se secó porque no tenía humedad. ¿Porque no tenía qué? Digan conmigo humedad. ¿A qué se referirá Dios con humedad, no? Bueno, versículo 13. Miren conmigo. Cuando Jesús está explicando la parábola les dice, ¿verdad? Los de sobre la piedra, los que son del versículo 6, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Digan conmigo, con gozo. Gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. ¿Sí o no? ¿A poco no? La palabra de Dios es bien suave. Hasta que no te pide que ofrendes y diezmes, ahí ya el asunto no funciona, ¿no? Entonces dice, la recibió con gozo, dijo, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, aquí estoy, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, lo que tú quieras, viene acá contento. Dice, pero estos, como no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, digan conmigo, y en el tiempo de la prueba, se aparta. Yo he sido probado y usted ha sido probado. Si usted me dice, nah, pastor, yo no, me voy a reír de usted. Así me diga que la unción, que el aceite, que el polvo, que los diamantes, me voy a reír de usted. Porque somos probados cuando vienen los conflictos, cuando las cosas suceden y no las entendemos y al primero que le echamos la culpa es a Dios. ¿Y por qué? Ahora todo el mundo dice, ya no digas por qué, ahora di para qué. Ni por qué ni para qué. ¿Qué te importa? Acéptalo. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, los que les faltó humedad, ¿no? Dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se van. ¿Cuánta gente no se ha quedado en el camino porque simple y sencillamente no estuvo dispuesto a aceptar lo que le estaba pasando? La gran diferencia que nosotros los cristianos tenemos a la diferencia de la gente que está en el mundo es que nosotros podemos contar con Dios, podemos contar con Jesús, podemos contar con sus ángeles, los que nos pueden ayudar para vencer los obstáculos que se nos presentan. A ellos no. Pero si no reúnes las condiciones, no podrás presentar nada y serás igual que ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está esperando que tu cimiento, tu raíz, lo que sostiene el edificio sea tan profundo, tan fuerte, que en el momento del vendaval pueda resistir y permanecer la escritura, como dice la escritura, ¿no? Es interesante, hermano. Es interesante porque la misma escritura nos demuestra y nos dice que tengamos cuidado de las pruebas. Y el apóstol Santiago dice que la prueba va a venir y que más vale que la recibas con gozo. Por ejemplo, tomé un ejemplo muy burdo para poder demostrarles esto, que está en Mateo capítulo 6, versículo 17, cuando está hablando acerca del ayuno. Dice, pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Digan conmigo, le faltó la parte de decir, pela la mazorca. Esta versión en mexicano hubiera dicho, hermanos, pelen la mazorca cuando estén ayunando, ¿no? Aunque se arruguen. Hay más que dicen, yo no me río
O cuando se ríen así. Dile al que está a tu lado, lo natural vendrá tarde o temprano. ¿No les he dicho? ¿Quieres medir la edad de una hermana a un hermano? Invítalos a subir a tu coche y no importa qué tan retirada tenga el cutis, qué tan implantado tenga una cosa, otra u otra, se va a bajar igual. Cuando tenga que bajar el pie va a ser así de... Después de los 50 años nos bajamos así como... Pero cuando estás chavo bajas así como yo, no, ¿verdad? Descubres tu edad tarde o temprano, por más maquillaje que traigas, va a ser en lo que se refiere. Dice, mira, más vale que en tu vida pongas esa alegría en cualquier circunstancia. Lava tu rostro, unge tu cabeza para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde el ladrón mina y hurta, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde el ladrón no mina ni hurta, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está su corazón. En la reunión esta de ayer, que les digo, no oramos, bueno, por los alimentos sí, no leímos la Biblia, pero nos divertimos un chorro. Hablando de las operaciones que las mujeres se hacen y del costo que tienen. Entonces yo les dije, yo como pastor no soy tonto. Fui al VIPS, a mi oficina, a desayunar. No, y de repente había una reunión ahí de mujeres, no era Avon, era creo que Mary Kay. Y todas las que entraron tenían una particular. Eran un cuero de mujeres, ¿no? Tenían arriba de 90 años. No, no es cierto. ¿No? Y entonces yo estaba ahí, y estaba sentado, y cuando vi a la primera que entró, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, uno se hace una pregunta, ¿no? Y la pregunta que me hice fue, Abraham, ¿tú cometerías el error? Créanme que uno dice, wow, lo que Dios hizo para sus hijos, ¿no? No, no es cierto, no dije eso. Y entonces me puse a pensar y dije, arriba, ella trae unos 80,000 pesos. En la parte media, como 140. En la parte baja, como unos 170. Súmenle. Y entonces pensé, si una mujer de esas invierte tanto en su cuerpo, pues olvídense. No hay mujeres feas, hay hombres pobres, ¿no? Y entonces vi mi cartera, ¿no? Vi mi cartera y solamente traía 20 pesos para pagar el desayuno. Santiago se refiere a todo tipo de pruebas, hermano. Que cuando ves este tipo de cosas, tengas la sabiduría para decir, ¿invertirías $500,000 de pesos? ¿Alguien ha visto últimamente History Channel cuando habla acerca del tabú? Pasa una señora que tiene como 70 años, que representa 40, pero le cuesta $120,000 anuales meterle a su cuerpo. Yo dije, no, ni de aquí hasta que me muera los voy a ganar, ¿no? O sea, uno debe de ser sabio y de ver las cosas. Y de eso nos estábamos riendo, ¿no? Como el chiste de, ¿ya saben el chiste de Ninel Conde? Están en una entrevista y Ninel Conde se sienta y le dice el cuate que está, por favor siéntese. Ya estoy sentada. Por la última operación que hizo en las pompas, hombre. ¿Usted no ve noticias o qué? Y entonces la Escritura nos dice precisamente de la actitud que nosotros debemos de tomar ante las situaciones de la vida. Disfrutar, hermano, recuerdo, voy a la parte más seria, ¿no? Recuerdo que una vez hace como unos 15 años, no, 20 años fui a Puebla, ¿no? Y estábamos ahí y se paró el arquitecto Ernesto Alonso y dijo el conferencista fulano y tal, no va a venir.
su hijo murió ayer y nos pidió orar por él. Y pues todo el mundo dice, híjole, su hijo, ¿no? Era un predicador muy famoso de Estados Unidos que solamente había podido procrear con su esposa un solo hijo, ¿no? Y entonces su hijo estaba dentro del ministerio también del papá y ayudaba al papá a las partes administrativas. Y entonces, pues uno justificaba así, pues el hermano no necesita venir, al contrario, que se quede ahí a todos los trámites y con la familia y todo. Cuando le tocó dar su exposición, el hermano se paró ahí. Y antes de dar su exposición dijo, quiero agradecer a Dios por haberse llevado a mi hijo con él. Uno dice, ah, caray, el administrador del papá. Y alguien desordenado como yo sé cuando un hijo puede ser su administrador. El que tengo no sería mi administrador por el mundo, ¿verdad? Gasta más de lo que gano, entonces está difícil. Y entonces uno ve y uno dice, ¿estarías dispuesto a Dios a agradecerle por haber llevado a tu hijo? A mucha gente le echa la culpa y se enoja, ¿no? Y uno busca justificaciones y motivos y uno quiere poner a Dios en su pensamiento de cómo deben de hacerse las cosas y no es así, hermano. Fíjense, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, el gozo me da fortaleza. Porque cuando soy débil, el gozo me da fortaleza, ¿no? Yo voy a tratar de imprimir todos estos estudios y dárselos cuando termine capítulo por capítulo, porque tengo 12 motivos de los cuales el Nuevo Testamento habla del gozo que debemos de tener. Y aunque no voy a tocar los textos bíblicos uno por uno, y después vas a tener todo este estudio completo, porque Dios me lo haya revelado, me parece fantástico, me parece muy bueno, y no se los voy a cobrar, ¿ok? No crean que vamos a lucrar con eso. Pero el primero, para poder tener gozo, necesitas entrar en el gozo del Señor, dice la Escritura. Fíjate lo que te voy a decir. Para poder tener gozo, necesitas meterte al gozo del Señor. ¿Qué te estoy diciendo? Necesitas ver las cosas como Dios las ve. Si tú no ves las cosas como Dios las ve, como Dios las declara, como Dios las manda, tú serás la persona que jamás vas a poder dar gracias cuando venga la tribulación y te vas a ir de la vida cristiana. Y después va a ser bien difícil regresar. Mira, antier vi a esta joven de la que les dije que le volaron todo su dinero en el colchón. Nos invitaron a ir a orar por un negocio que año con año oramos porque los dueños vienen aquí a la congre y ahí estaba esta muchacha, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, pastor, eso no funciona. ¿Cómo que no funciona? No, pastor, pues mejor no me pregunte, me dijo, ¿no? Sin forma, con una barrera, sin poder llegar a su corazón y decirle que Dios va por allá del dinero. Dios es más allá de lo que tú puedas adquirir, ganar, tener, o lo que tú, va más allá de tu salud. Va más allá de cualquier cosa que te puedes imaginar. Pero para poder lograr esto y para poder tener gozo en tu vida cotidiana, necesitas meterte al gozo de tu Señor. Primero, Mateo 25, 14 al 23. Por si están apuntándole. Acuérdate que te dije que te los voy a dar, pero más vale que apuntes.
La Biblia nos habla mucho acerca de meternos al Señor, de meternos al gozo del Señor, que se refleje la presencia de Dios en nuestra vida, que nosotros demostremos verdaderamente que somos imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, métete al gozo del Señor. Gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. Cuando tienes el gozo del Señor, sabes que en esta vida no somos más que peregrinos. Di conmigo, yo en esta vida no soy más que peregrino. ¿Qué eres? Naciste encueradito y encueradito te vas a ir. ¿Qué? Naciste sin nada y sin nada vas a regresar. Finalmente, ¿no? Y entonces déjame decirte, cuando tú entras al gozo del Señor, por eso Santiago te habla, gózate en las pruebas. Capítulo 1, versículo 2 es el que estamos viendo, que es el segundo motivo. Si yo no entro al gozo del Señor, yo jamás podré gozarme en mis aflicciones, en mis problemas, en mis angustias, en esas cosas difíciles que la vida cotidiana nos presenta para poderlas pasar. Y esto es cierto. Entonces, si tú caminas y si tú realmente te enfocas en este tipo de cosas, cuando la situación difícil venga a tu vida, tú vas a poderla enfrentar con gozo. De verdad, de verdad. Por eso tenemos el libro de Job. Y aunque Job platicaba y contendía con Dios, nunca lo maldijo. Nunca le dijo ¿por qué? Nunca le dijo ¿para qué? La nueva versión de los cristianos somos bien especiales. Ya cuando no nos gusta algo, entonces le buscamos algo, ¿no? Del por qué, ahora, ¿para qué? Pues simple y sencillamente para probarte y se acabó el asunto. Así de sencillo, Dios te está probando. Entonces fíjate bien, ese es el segundo punto. Nos habla mucho acerca de que cuando la aflicción, cuando la prueba, cuando el problema venga a nuestra vida, debemos de mantenernos con ese gozo de decir, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre de Dios. Sí, hermano. El tercer punto, la Biblia habla del gozo del nacimiento de Jesús, tanto en la tierra como en tu vida. Te voy a dar rápido los demás, ¿no? Porque ya me tardé. El gozo por los milagros de Dios en otros y en tu propia vida, ¿no? No que andes en los milagros, que cuando escuches o veas o te produzca Dios un milagro, te goces por él. No nada más en las aflicciones, sino también en las cosas que Dios te permite disfrutar. Porque déjame decirte que cuando del gozo de la aflicción se volverá un gozo en el Señor. Disfrutarás de las cosas que cuando no te gozas no puedes ver. Les voy a explicar así muy rápido. Yo no veía el motivo del cáncer de Leti y yo decía, Dios, ¿para qué? Bueno, me enseñaron ahora que ¿por qué? Si tan fácil es, Señor, tú truena los dedos y ya se funcionaron las cosas, ya Leti sanó, ya todo acá muy chirindongo y gloria a Dios, ¿no? Y yo me dijo, no. Ve la otra parte. ¿Cuál era la parte que yo necesitaba ver para poder crecer en fe? Ve que en la necesidad económica nunca te hizo falta, en mi caso. Yo quería un milagro. Yo quería un día llegar y que la alabanza acá y ir con el doctor y nos dijera, ya todo desapareció. Y sin embargo, era ir al banco. Y regresa al banco, y no salgas del banco, y sácale al banco, y saca, y saca, y saca, y saca, y saca, y saca, y ahí fue donde me pude gozar en una verdad cuando habla sobre el aceite de la viuda. ¿Han leído esa parte? Sí, que no se acabó hasta que terminó su necesidad. Así fue mi caso. Eso es una verdad de la cual yo no creía anteriormente. ¿Cómo que trae vasijas y llénala y sale y sale y sale aceite? Pues qué, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿No?
Y cuando yo vi que había chance de sacarle el banco y terminar toda esta bronca sin deber un centavo, puedo decir, el aceite funciona, hermano. No el que cae en las manos, sino del que yo iba sacando del banco. Y déjame decirte, esta es una realidad. Y entonces, ahora te puedo decir con sumo gozo, no tengo broncas. Créeme, no tengo broncas de echarme asuntos financieros más fuertes. Puesto que no los había vivido, no me los echaba. Ya vamos a acabar nuestro salón, hermano. Un par de semanas empezamos a aventar losa. Dile que está a tu lado, ¿de dónde? Pues del aceite, hermano. Del aceite de la viuda. Aprendí del asunto. A sacarle, 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 sacarle. Y poder decir, me gozo de nunca hasta el día de hoy haber levantado una ofrenda para levantar nuestro salón. Una ofrenda especial. Porque he aprendido a sacar del aceite. He aprendido a no quejarme sin circunstancias, sino gozarme. Si no hay para comer, pues ayunar, gloria a Dios. Mira. Ya volví a recuperar los kilitos que subí en Estados Unidos, ya los bajé. Pues qué bendición, ¿no? ¿Cómo? Pues como llegué con $1, para aquellos que vieron mi face, regresé con un solo $1 y ya no tenía dinero, pues, si ya ayuné 21 días, pues que no ayuno otro poquito, ¿no? Bueno, ese no es ayuno, ese se llama de otra forma. Y entonces déjame decirte, la vida te va enseñando, pero mientras que no entres al gozo del Señor, no puedes gozarte en las pruebas y entonces no puedes gozarte por el mismo nacimiento de Jesús dentro de tu vida. Ahora entiendo por qué los hombres tienen que celebrar año con año el nacimiento de Jesús y no vivir una vida constante en el nacimiento de Jesús. Fíjate bien, un gozo que hay por la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando tú ya aprendiste o ya te metiste en el gozo del Señor, estar cerca de Dios produce gozo. Y mientras que no lo entiendas en ese sentido, serás un cristiano de domingo solamente, serás un cristiano de 2 horas a la semana y de nada más. Pero cuando tienes el gozo del Señor, cualquier cosa que hay para el Señor, ahí vas a estar. Porque su presencia, dice la Biblia, que produce gozo. Y es cuando tú vas a gozarte por la conversión de los no salvos, por ejemplo, en la cual la Biblia dice que hay hasta gozo, hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente, dice la Escritura, ¿no? Entonces podrás ver que la salvación de la demás gente te produce gozo. El mantenerte, el gozo produce más gozo y eso te mantiene en una vida cristiana. Ahora déjame decirte, voltea a la persona que está a tu lado. Ella debe producirte gozo. Sí, te entiendo, abogado, es difícil, pero debe producirte gozo. Debe producirte gozo. Oye, qué padre que te vi este domingo. No que algunos los ven y se dan la vuelta y salen corriendo. Si ya te transió una vez, perdónale, no le vuelvas a prestar. Se acabó. Sencillo. Pero de verdad, o sea, al ver a los hermanos, es algo que se ha perdido, ese gozo de la alegría. Hermano, qué gusto verte. Algunos dicen, hermano, qué dolor verte. Un gozo que el Espíritu Santo da, también eso lo vamos a aprender mucho en el libro de Hechos. No, un gozo de permanecer en el fluir del Espíritu Santo, como dice la Biblia, no como lo crean los hombres. Dice la Biblia que el arrepentimiento de nuestros pecados produce gozo. Dios, gracias que me perdonaste. Pero hay quienes no, o sea, un fruto del Espíritu Santo es vivir en el gozo permanente. Y el último sería el gozo por la salvación. Dice la Biblia que hay un gozo por la salvación. Para terminar voy a ir al Salmos capítulo 81, versículo 1 y 2. Alguien
que ha aprendido a gozarse en las diferentes pruebas de la vida, dile al que está a tu lado, cantará a Dios con gozo. Ya no se cantará a sí mismo, gozaos en el Señor, sino cantará y vendrá y su alabanza será una alabanza de gozo para el Señor. Dice Salmos 81, versículo 1, cantad con gozo a Dios. Cantad con gozo, ya no va a ser difícil, ya traes el gozo dentro de ti y entonces está la alabanza y te metes con gozo porque estás cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados, alabar a Dios. Cuando tú encuentras ese propósito, entonces qué dicha el domingo, vamos a llegar y temprano, ¿no? El que está a tu lado dijo temprano. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamar con júbilo. Gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. Hermano, ¿a qué viniste a la iglesia? Yo estoy allá atrás, pero yo me estoy fijando en muchos de ustedes. Ni palmean, es más, ni danza, ni pichan, ni cachan, ni batean para acabar rápido. Y uno dice, hermano, o sea, tan mal te ha tratado la vida, tan mal te ha tratado Dios que cuando aplauden la cosa, hasta parece que es el triángulo de las Bermudas, ¿no? Vaya. Hermano, ¿dónde está la escritura? No te metes en ese sentido delante del Señor. Entonces va a llegar un momento que los cultos cristianos te van a aburrir. En la mañana alguien estaba chifle. Yo dije, ya llegó Elías, va a silbar y todo el mundo se va a caer. Nadie se cayó, pero bueno. Y estaba acá y todo el mundo volteaba a verlo así como que, ¡qué raro! Y hasta el cuate yo me toqué, pues. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamar con júbilo. Yo sé que la gente que está aquí nos está transmitiendo, pero si no te transmite, transmítele tú a Él. Sí, o sea, si ves que nos transmítele tú. Entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Es una forma de demostrar a Dios que estamos de acuerdo en su voluntad, es cantando con gozo. ¿Qué te fue como en feria en la semana? Está bien, aquí ya te di Dios, está bien. Lo que tú haces, estás haciendo, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quieres seguirle? Síguele. ¿Se va a decir, síguele? No, pues con este no puedo, cámbienle el cassette, voltéenselo. Y es cuando las cosas empiezan a funcionar de una forma diferente, hermano. Porque tu actitud es fundamental para una reunión cristiana donde Dios está presente, dice la Escritura. Ok. Gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. ¿Alguien está pasando por alguna necesidad? Póngase de pie para hacerle cosquillas, aunque sean. Si el espíritu de risa no viene, pues te haremos reír de todas maneras. Te hacemos cosquillas. Vamos por los guajolotes que vamos a comprar y te traemos las plumas y aunque sea abajo ahí en las plantas te hacemos, ¿no? No, pero es cierto lo que quiero decir. Estás pasando por alguna tribulación y no te está dando gozo. Ponte de pie, hermano. Y déjame decirte, quiero orar por ti, te voy a explicar por qué. Porque mientras que tú no tomes las cosas con gozo, le estás diciendo a Dios que no estás de acuerdo. Y mientras que tú no estés de acuerdo, entonces Dios no está haciendo su santa voluntad sobre de ti. Yo sé que más, de verdad, créamelo.
nuestra vida cotidiana no pasamos las cosas y decimos, ¡ay, gloria a Dios! Amén, aleluya. ¿Cómo te fue? Re mal, pero gloria a Dios, ¿no? Si te has quejado mucho por tu situación, ponte de pie. Necesitamos darle vuelta a tu cassette. Necesitamos que el cassette se dé vuelta para que verdaderamente Dios vea que aquí estamos y que realmente no importa lo que esté sucediendo, nuestro gozo está presente por Él. Y dejemos de obrar durante toda la semana, hermano. Amén, de verdad, amén. Porque déjame decirte que la reunión pertenece de esto. Te paraste en fe y Dios va a obrar en fe. Es en fe, te paraste en fe, Dios va a obrar en fe. No crean que los predicadores nos gusta ver cuántos, bueno, algunos sí, a mí no. No, es un asunto de fe. El reto te lo hice, te paraste en fe y entonces Dios obra en fe. Que ese es el vínculo en el cual Dios está obrando. ¿Okay?